Buenas tardes, hoy volvemos a estar en el CIEMEN haciendo un programa más de la radio de la Agencia de Comunicación Intercultural Ítaca, Proyecta, que forma parte del grupo de comunicación de la Xarxa Barcelona Antirumors. Hoy nos acompañan las periodistas Mayra Cisneros. Buenas tardes, Mayra. Gracias, buenas tardes. Miriam Ramírez. Hola, buenas tardes. Ellas dos periodistas mexicanas, y Arturo Landeros, quien es el coordinador del programa de acogida Barcelona Protegeix a periodistas de México. Buenas tardes, Arturo. Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, comencemos por aquí. ¿En qué consiste este programa de acogida, Arturo? Muy bien. Bueno, este es un programa que es parte de un convenio que tiene firmado la Taula per Mèxic con el Ayuntamiento de Barcelona. El programa se llama Barcelona Protegeix Periodistas de Mèxic y está enfocado justamente en un colectivo que en México es muy vulnerable, ¿no? O sea, tenemos ahí datos ya acumulados de los últimos 12 años, ¿no? Que han sido básicamente los 12 años de la mal llamada guerra contra el narcotráfico, en la cual, bueno, pues se van juntando más de 100 periodistas asesinados. Siempre según, bueno, quien haga el conteo, ¿no? Puede ser, por ejemplo, el año pasado, y aquí las compañeras sabrán más también, ¿no? Lo cerramos como entre 9 y 12 periodistas asesinados, ¿no? Ese año. Y en unas cifras que, pues que alcanzan o están allá abajito de las muertes de periodistas en Siria, ¿no? En un país en guerra. Entonces nosotros, que nuestro país en realidad no es considerado como un país en guerra, pues tenemos unas cifras bárbaras, ¿no? También, bueno, de asesinatos de periodistas y en general de defensores de derechos humanos y de personas en general, ¿no? O sea, cifras que pasan los 200.000 asesinatos en estos 12 años, cerca de 40.000 personas desaparecidas. Entonces, bueno, con esas cifras y en ese contexto, pues se entiende que también sea un colectivo muy vulnerable al ser quien tiene esta labor, ¿no? De dar a conocer por qué está pasando esto y cómo está pasando, ¿no? Entonces, hace 2 años y medio, un grupo de personas solidarias con México acá, bueno, pues fundamos la Taula per Mèxic, la Asociación por la Paz y los Derechos Humanos Taula por Mèxic, con la idea de tener una cuestión más proactiva, ¿no? O en todo caso proactiva, ¿no? No tan reactiva como solemos tener cuando pasa alguna tragedia en México, alguna masacre, que salimos, vamos a alguna Plaza San Jaume o algo así a denunciar. Pero esta vez pues queríamos aportar un granito de arena más sólido, ¿no? Hablamos con el ayuntamiento de Barcelona, le pareció bien y bueno, aquí estamos con este programa. ¿En qué consiste exactamente el programa? El programa es la acogida temporal para periodistas. Nosotros trabajamos con 3 contrapartes en México, que son Artículo 19, la Red de Periodistas de a Pie, y CIMAC, ¿no? Comunicación e Información de la Mujer AC. Estas 3 entidades son a las que enviamos convocatoria cada 3 meses para una estancia que en un principio era de 3 meses y ahora es de 6, cubriendo 3 ejes de trabajo, ¿no? Atención psicosocial, incidencia política y formación, ocupabilidad, más o menos, ¿no? Entonces, bueno, nosotros cuando hacemos la convocatoria, bueno, pues enviamos esto a estas entidades, ellos ven entre las personas agremiadas o las personas con las que tienen contacto, les dan a conocer el programa y entonces pues, nos envían su solicitud, la cual es valorada entre un grupo de equipo de trabajo de la Taula y gente del ayuntamiento, ¿no? Y así entonces, bueno, pues empieza todo el proceso. Y bueno, Mayra y Miriam son las primeras que llegan por este término de 6 meses, ¿no? De acuerdo. ¿Sabe que durante 2 años han estado viniendo cada 3 meses? Son, digamos, la 5ª y 6ª periodista que vienen. Desde entonces, claro, hubo un proceso previo que fue el de construcción de protocolos, que para estos protocolos, bueno, de la fase previa, la durante y la posterior, ¿no? Con el retorno, pues bueno, estuvimos trabajando con organizaciones que aquí hacen, acogida temporal, ¿no? Proyectos más o menos similares, como puede tener la Comisión Española de Ayuda al Refugiado o Amnistía Internacional, ¿no? O algunos programas también, por ejemplo, que tienen la comunidad, en Asturias, por ejemplo, tienen uno ya bastante longevo, de 19 años, que es dirigido a sindicalistas colombianos, por ejemplo, ¿no? Y bueno, ahora mismo también Madrid, el Ayuntamiento de Madrid está comenzando un programa también ahí, ¿no? Que luego nos van consultando como hemos hecho nosotros.
que pues nuestra metodología es más bien prueba y error, ¿no? Un poquito así viendo que va cómo ajustar, ¿no? Porque yo creo que ninguna organización estamos tampoco muy preparadas al 100%, ¿no? Para casos así, o sea, cada caso es como único y extraordinario, ¿no? También, o sea, sobre las circunstancias en las que vienen. Nosotros trabajamos con periodistas que han tenido algún tipo de amenaza, ¿no? A ellos o a sus medios de comunicación. Y bueno, ¿no? Pues sí, ahí hemos cubierto casi, bueno, no sé, ha venido compañeros del norte y del centro del país, o de la parte más pegada al Pacífico también. Y son realidades muy duras, ¿no? Ya lo contarán también aquí las compañeras. Y bueno, ¿no? O sea, al menos el seguimiento que hemos tenido al retorno, lo que nos reportan ha sido como que, bueno, pues han vuelto como en mejores condiciones, ¿no? Anímicas en todo caso, ¿no? Para continuar su labor, porque, claro, nuestra intención en todo caso es, bueno, tener este espacio de respiro, ¿no? También como para que la gente pueda pensar un poco sobre, bueno, cómo está viviendo su labor, ¿no? También es un poco así como el momento de reflexión. Teníamos un compañero que estuvo en la convocatoria pasada, ¿no? Que decía, no, yo ya me voy a dedicar a otra cosa volviendo, no sé qué. Y bueno, ha vuelto como con mucha energía para seguir haciendo periodismo, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, ha sido así como muy gratificante también poderle ayudar en ese sentido y seguir como muy en contacto con él, ¿no? Uh-huh. Bueno, comencemos con Mayra. Muchas gracias, Mayra. Al contrario, muchísimas gracias a ti. Cuéntanos un poco, antes me explicabas que habías pasado por diferentes medios de comunicación, pero tu medio es la radio. Sí, yo estuve ejerciendo periodismo los últimos 22 años. Empecé en prensa escrita, al poco tiempo incursioné también en radio, en televisión, dentro de mi estado y fuera como corresponsal. Los últimos 12 años, hasta el 2017, estuve en una empresa radiofónica y el 26 de junio del 2017, bueno, ya no me fue posible dado que por instrucciones de políticos al concesionario y amenazas ya no entré a medios. Y bueno, pues aparte por amenazas y agresiones, tuvieron que extraerme de mi estado, el Mecanismo de Seguridad Nacional y del DF, y bueno, pues en este momento aquí estamos en este programa de acogida, bien agradecidos con el ayuntamiento, con todos los que integran el equipo de la tabla, todos los voluntarios, con el señor Landeros, porque la verdad es de que pues es muy gratificante poder tener oportunidad de venir, caminar, sentirme libre, sentirme segura, que obviamente que hay esa vocecita que recuerda que hay un retorno, pero sí nos queda eso que Arturo comenta, se llevaron nuestros compañeros mayor confianza, ya más conscientes de qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que deseamos y cómo tomo lo que viví, al menos en lo personal, que pues definitivamente perdiendo todo se gana mucho y gané una oportunidad y estoy tratando de aprovecharla lo más que puedo. ¿Y cómo es esta vivencia en general? Así como esas 3 preguntas que tú hiciste, ¿no? ¿Cómo lo tomas? ¿Qué estás replanteando para una vuelta? Y aparte ese sentimiento de seguridad, ¿qué te ha permitido hacer? ¿Qué tipo de incidencia, ¿no? Fuera y tomando distancia has podido hacer aquí desde Barcelona? Bueno, pues primero lo tomé pensando más en mí, siendo un poco egoísta y aceptando la ayuda que a nivel nacional e internacional se me brindó. Pasé a ser yo, primero yo, luego yo, porque definitivamente se me arrebató absolutamente todo, desde lo laboral, lo físico, lo material, lo familiar. Y me di cuenta de que el miedo en el cual hemos estado viviendo 125 millones de mexicanos, porque es el número de habitantes en nuestro país, en los últimos años realmente ha sido mucho el sometimiento, y a través del miedo es precisamente con lo que se han valido para que fuese creciendo esa corrupción, esa impunidad. Entonces yo lo tomo como algo que a final de cuentas lo tomo bien. Me agrada, aunque me duele lo que sé que todavía faltará por enfrentar, pero es para mí muy gratificante poder tener la oportunidad a mi edad y en mis condiciones venir a prepararme más para regresar. No veo muy fácil el poder retornar a mi estado, porque a mí ya me habían sacado de mi estado antes. ¿De qué estado eres? Yo soy de Coahuila, que está en límite con Estados Unidos.
Y bueno, a mí desde los primeros de agosto me habían sacado, no era posible continuar ahí. Y cuando dices me han sacado, ¿quién te ha sacado? El mecanismo federal de protección a periodistas. Exacto. Me sacaron porque primero tuve una amenaza en periodo de campaña, plena campaña política, precisamente porque, bueno, pues como periodistas también tenemos una responsabilidad de la equidad del espacio a cada uno de los contendientes de todos los partidos políticos. Entonces estaban acostumbrados a los valores entendidos, como le llaman ellos, de que se les cede más espacio a unos y a otros, en este caso hablando de los partidos fuertes en México, los que eran antes el Partido Revolucionario Institucional y el Partido Nacional. Entonces había una efervescencia por parte de la gente, políticamente hablando, totalmente diferente, mucha participación. Y bueno, desde mi espacio, que tenía 2 horas de radio en la mañana, 1 hora en la tarde, pues había un compromiso también de estarle recordando a la gente el derecho que tenían como ciudadanos y la obligación que tenían como ciudadanos de participar. Eso le molestó muchísimo a quien en ese momento era alcalde y se reelegía. Y bueno, él quería ponerme condiciones, ponerme cierta línea. No lo acepté, me amenazó, denuncié, subí incluso un video a redes sociales y a los pocos días sufrí privación de la libertad, sustracción, con agresiones físicas y alguna otra serie de detalles y sucesos que pasaron en la casa que yo rentaba en ese tiempo, donde yo tenía viviendo los últimos 12 años, hasta que se llegó el punto en el que, por la denuncia que presenté en el Estado, que no se hizo absolutamente nada, con apoyo de la tabla que inmediatamente estuvo en contacto con la ONU, con el Comisionado de Derechos Humanos a nivel nacional y otras organizaciones de México como CIMAC, que es la organización que a mí me envió, que es feminista, pues ellos estuvieron moviéndose para que me sacaran. Fue así como pude salir para sanar de mis lesiones físicas, que ya es mínimo lo que tengo. Solamente me restaría alguna cirugía de mis ojos, pero sí, pues ha sido bien difícil porque obviamente me ha dolido tener que dejar a mi familia, que aunque no estaba cerca de ellos precisamente, porque ya teníamos desde el 2010-2011 una etapa de mucha inseguridad, por lo que ya comentaba Arturo. Yo decidí desde aquellos años salir de mi región donde yo estaba, del sector donde yo laboraba, para no poner en riesgo a mi familia. Aún así, a mi hijo de 20 años, él ya había sufrido parte de la violencia y él había muerto en el estado de Nuevo León. Me queda mi hija mayor, con la cual no tengo comunicación, pero sé que con el tiempo yo creo que eso se va a acomodar y que como voy a regresar, te digo, tal vez como periodista independiente, no lo sé, está la esperanza. Yo confío, pienso que lo último que puede perderse es la fe y la confianza y le apuesto al nuevo gobierno. Sé que no va a ser muy fácil, hay muchos detalles muy difíciles, pero porque obviamente que están enquistados, ¿no?, todos los que estaban en el poder y tenían algún beneficio económico, pero sí sé que se puede hacer mucho y me siento muy confiada de cómo quiero hacerlo, qué quiero hacerlo y algo que siempre me motivó para estar en el micrófono, en la televisión, es más que informar, también, sobre todo luego de la muerte de mi hijo, trabajar por el entorno familiar, por el llamado, por la concientización, que yo creo que puede haber 1000 leyes, puede haber 1000 programas, puede haber muchísimos políticos que te recorran todo el país, pero si desde el seno familiar no se entiende lo que se tiene que recuperar, pues no se puede hacer nada. Entonces yo digo que picando piedra, trabajando, se pueden hacer muchas cosas. Yo siento que ya hay un cambio, ya se está actuando. Hay aprehensiones incluso de exgobernadores que estaban prófugos en mi estado por desvío de recursos, porque habían solapado genocidios de más de 300 personas en un día, fugas masivas de penales federales, que desde ese tiempo yo me había convertido, igual que muchos compañeros, en periodistas incómodos por la cobertura de matanza, violaciones, secuestros, golpizas que sufren indocumentados o gente que va a emigrar a los Estados Unidos porque es paso obligado. Y esto último que viví fue así como que ya ya no podía quedarme callada. No me arrepiento y ahorita, bueno, pues precisamente antes de entrar ahorita aquí a cabina, le comentaba a Arturo, está la situación muy muy fuerte en mi estado, pero eso es bueno para que se empiece a actuar en contra de todos quienes han tenido el sometimiento, están bajo la impunidad y sobre todo que han estado abusando y pisoteando los derechos de la gente.
Bueno, te haré como la misma pregunta un poco también para que nos expliques cómo es tu caso y ya después iremos al presente. Cuéntanos, Claro. Miriam. Yo soy periodista en Sinaloa, Sí. en la ciudad de Culiacán, que está en el noroeste de México. Uh-huh. Y bueno, es una ciudad extremadamente violenta, con la presencia del cártel de Sinaloa, que es uno de los grupos criminales que tienen más presencia en todo el mundo. Y bueno, en esta violencia en la que vivimos de forma permanente, el 15 de mayo del 2017 asesinaron a mi compañero Javier Valdés Cárdenas. Y bueno, fue un ataque tremendo para el gremio, tanto en Sinaloa como en todo el país, porque pues Javier era una persona muy conocida a nivel nacional como internacional, y su asesinato de cierta forma nos hizo sentir que a cualquiera de los periodistas nos podían asesinar en cualquier momento. A pesar de el impacto que generó el asesinato de Javier en mayo del 2017, los asesinatos a periodistas no han cesado. Tan solo estos 2 meses van ya 6 periodistas asesinados. Apenas el sábado asesinaron a un periodista en la ciudad de Hermosillo, en Sonora, y a un compañero que iba con él quedó muy herido, gravemente herido. Y lamentablemente no hay castigo contra los asesinos de periodistas, no hay investigaciones en el que se estén aprendiendo a los responsables, y esa es una de las principales situaciones que nos coloca a todos los periodistas en peligro, que las agresiones están en total impunidad. Yo estoy aquí por una invitación de Artículo 19, que me conecta con la Taula como una propuesta para hacer un alto, un poco replantear la situación que estábamos viviendo después del asesinato de Javier, y principalmente venir acá a denunciar, a explicar, a contarles qué es lo que está sucediendo en México y cómo estamos trabajando los periodistas en este clima, pero también cómo estamos organizándonos, porque también hay cuestiones positivas dentro de todo este escenario terrible, que es la creación de redes, los trabajos en colectivo, y que cada vez estamos tratando de autoprotegernos, porque hemos concluido definitivamente que el Estado no nos está brindando ninguna protección ni ninguna garantía para hacer nuestro trabajo. Entonces, pues entre los mismos periodistas tenemos que buscar la forma de protegernos. Y bueno. ¿Y en qué consiste exactamente este trabajo en red? Pues hacer colaboraciones entre varios periodistas de todo el país, y de repente si vives, por ejemplo, en Tamaulipas, que es una zona, un estado en la frontera con Estados Unidos, también un estado muy violento, donde hay muchas zonas de silencio y la mayoría de los periodistas están amenazados. En Tamaulipas ha habido muchos casos en donde el crimen organizado ha entrado a las redacciones, a las oficinas, a amenazar directamente a los periodistas o a los editores para que no publiquen cierta información o para que publiquen la información que ellos desean. Entonces es muy difícil para un periodista en Tamaulipas publicar una investigación, porque pues directamente las agresiones serían contra él. Pero en cambio, si publica una investigación junto con un periodista de Sinaloa y uno de Coahuila y uno de Guerrero y otro periodista de Veracruz, y se publica a nivel nacional con medios importantes, entonces el riesgo se reduce un poco.
y esta ha sido una fórmula que creo que está funcionando, y sobre todo para evitar estas zonas de silencio, para acabar con ellas, porque finalmente los agresores es lo que buscan cuando agreden a un periodista, es crear un silencio en estos lugares. Y así como Mayra nos contaba cómo ella está viviendo aquí su estadía, ¿cómo lo estás viviendo tú, Miriam, en Barcelona? Pues muy bien, es como una experiencia increíble lo que dice Mayra de la tranquilidad de poder salir a la calle a cualquier hora, y es otro tipo de información. No es una ciudad totalmente sin delitos, ¿no? Sí, hay como todas las ciudades, pero no estás constantemente bombardeada con la violencia que tenemos en México, y que lamentablemente tanto como periodistas como ciudadanos normales lo normalizamos, y vivimos en una realidad en la que 5 homicidios al día nos parece algo cotidiano. Y entonces llegar acá y de repente en semanas no saber de ningún asesinato, de nada, te abre como los ojos de que otra realidad es posible, ¿no? Y eso ha sido como para mí una de las cosas más impactantes, reconocer cómo había estado normalizando esta situación. Yo esto lo puedo decir, soy de Bogotá. y bueno, llevo aquí muchos años y ha sido una experiencia para mí, ¿no? Vivir esa seguridad y inicialmente no cambiar esa seguridad por nada, ni siquiera por un bienestar, ¿no?, profesional al volver a Colombia. También hablaban de... ustedes llegaron en noviembre, ¿verdad? Sí. Entonces noviembre, diciembre, enero, casi ya 3 meses. ¿Han tenido la posibilidad aquí de acceder a otros medios de comunicación, de hacer un poco de red a nivel profesional? ¿Han estado activas o no? ¿Cómo ha sido esto un poco? Sí, podéis hablar, obviamente. Yo no estoy activa, solamente con un semanario de mi estado le paso algo de información. No firma la casa. No estoy trabajando allá desde el momento en que se amenazó mi concesionario, quedé fuera. Antes de salir de México, bueno, se comunicó conmigo y me pedía que le trabajara por teléfono porque tenía una cartera muy grande yo de clientes y todos le renunciaron. Algo que siempre me había ayudado es de que para poder ser libre, poder sacar lo que era solo lo que la gente decía, la verdad era de que no dependía económicamente de los medios de comunicación, siempre tenía otras actividades adicionales para no tener que estar recibiendo condicionamientos, pero no estoy activa. Una de las cosas que me sucedió es que yo apenas empiezo a leer un poco más de cómo está mi México roto, que me duele porque es hermoso, pero emocionalmente no estoy tan fuerte como quisiera. Poco a poco lo estoy haciendo, pero sí estoy tratando de prepararme más, de aprender más, sobre todo de actualizarme. Vengo de una época muchos años antes, por ejemplo, que mi compañera, que están más digitalizados y todo esto, y también estoy yendo a la Escuela de Cultura de Paz, estamos acudiendo a seminarios en la universidad, cursos digitales de derechos humanos, y bueno, ya hemos visitado algunos medios, algunas charlas, y pues ahí la llevamos. Muy bien. Sí. ¿En tu caso? Yo sí estoy trabajando, estoy terminando una investigación que, bueno, me ha servido mucho como el tiempo acá para sentarme a escribir, que a veces como con el trabajo diario es difícil. Y estoy también ahora en un proyecto a larga distancia en México de periodismo de investigación en la zona de la frontera de México con Estados Unidos. Y sí, no he dejado de trabajar, por tal vez cuando recién llegué un mes que me tomé para conocer la ciudad y más o menos armar mis tiempos y mis horarios, pero ahora sí estoy muy conectada con mi trabajo en México. Bueno, un poquito ya Mayra lo explicó, ahora ha habido un cambio de gobierno, ¿no? Después del poder durante muchos años que tuvieron los otros partidos, sube el actual presidente, el Andrés Manuel López Obrador,
¿cómo cambia, porque me ha sorprendido, ¿no?, que en estos 2 meses ya llevan 6 periodistas muertos? ¿No está prevista ninguna ley de protección o qué está pasando aquí? Sí la hay, está, bueno, las medidas que se ponen, pero que para la gran mayoría resultan innecesarias porque está el mecanismo federal de protección, botones de pánico, programas a quienes tenemos oportunidad de acceder, pero pues lo justo sería que ni siquiera existiera o que para todos pudiera haber el recurso y la gente necesaria para que realmente se diera esa eficientización, pero no lo hay, entonces continúa siendo bien difícil. Y sí se han dado cambios en 2 meses, obviamente que pues no podemos negar que ahí están esos otros compañeros que han asesinado, muchos desplazados y que están en la misma situación que yo estoy viviendo, y muchos más que se quedan sin acceder porque no hay la confianza de ver pues la situación que está prevaleciendo. Es que ya no se sabe ni quién es el bueno ni quién es el malo. Al menos en mi estado, en Coahuila, que es el tercer estado más grande, que colinda con la frontera con Estados Unidos, es paso obligado para muchas situaciones, no solamente indocumentados, negocios, mayor productor en plata, mayor productor en acero, mayor productor en carbón, y muchas situaciones, mucha riqueza propia que tiene, pueblos mágicos con etnias, con mucho que atrae la voracidad de aquellos que están gobernando, pero se nos dificulta muchísimo para poder hacer nuestro trabajo. Aquí el detalle es de que pues la gran mayoría no tenemos la confianza de que si realmente podemos depositarnos al 100 en esos programas o en esos mecanismos de defensa. Sí ha cambiado con la llegada de Andrés Manuel López Obrador, porque había mucho problema desde la reforma educativa, de la situación del huachicoleo, los recursos económicos que se distribuían en los 3 niveles de gobierno y a los medios de comunicación para condicionarlos y que fuesen casi voceros oficiales de las dependencias y casi te revisaban la información que tú tenías que publicitar. Ahí en mi estado la mayoría de los dueños de los medios de comunicación son políticos, exgobernadores o exdiputados federales o locales, entonces pues, ellos condicionan qué se puede poner y qué no. La gran ventaja es justo en lo que ahorita la gran mayoría nos estamos amparando, que son las redes y los medios digitales, porque puedes subir tu información, puedes subir lo que tú vives en las redes y ahí no te lo controlan, aunque sí tenemos una red de espionaje muy grande, porque por ejemplo en Coahuila, en donde yo vivía, cuando quisimos hablar y denunciar cómo en un propio penal federal mataron a más de 150 personas y las desmembraban, o el genocidio de 300 personas y destrozaron 70 casas habitaciones, que estamos hablando en un pueblo que está a 50 kilómetros de Estados Unidos, el penal que está a 6 kilómetros de Estados Unidos, y nadie actuó. No pudimos hablar, no pudimos decir nada porque aquí se aprobó en Coahuila una ley en donde a nosotros los periodistas nos prohibían hablar de eso, porque nos metían investigación y nuestros teléfonos estaban siendo monitoreados por las autoridades de inteligencia cibernética. O sea, para eso sí estaban, pero no para investigar. Apenas tienen muy poco tiempo que están abriendo todas esas carpetas de investigación, y justamente la detención de Jorge Torres, el gobernador interino de Coahuila, es una detención que se dio ahora que llegó Andrés Manuel López Obrador, entre muchas otras situaciones que se están atendiendo. ¿Sí decías? Bueno, yo no sería como tan... bueno, yo no podría hablar de un cambio aún, todavía me parece realmente muy poco tiempo. Y ha habido un brote de violencia muy fuerte en estos últimos días, y bueno, lo que yo podría hablar respecto a periodistas, mientras la violencia no disminuya en las ciudades, en los estados, pues las agresiones se seguirán dando, y también mientras no haya un combate real de la corrupción, porque hay entre 40 y 60% de las agresiones a periodistas son cometidas por funcionarios públicos, diputados, alcaldes, Fuerzas Armadas, elementos de las Fuerzas Armadas, y esto, como hay tanta impunidad, pues lo siguen haciendo, ¿no? Y aunado a la violencia,
Entonces, no creo que un gobierno en tan poco tiempo pueda cambiar una situación tan profunda y tan enquistada, incluso hasta en la propia sociedad. Yo con el gobierno de Andrés Manuel sí me iría como un poquito más despacio, es como mi opinión personal. Bueno, él acabó de subir al gobierno, ¿no? Ahora en diciembre. Es muy poco tiempo. Estará durante 6 años, ¿no? Que normalmente, bueno, al menos en Colombia son 4 años, son 6 años. Otros Pero es comparado con los 60 años en donde todo el mundo estuvo mudo, en donde se tenía una orden de un concesionario de cualquier medio de comunicación, en donde si se pedían un reportaje y hace 5 y uno te publican porque lo negociaban, bueno, pues ya es algo en 2 meses. Peor sería que no se hiciera nada. De acuerdo. Bueno, hay un poquito de esperanza, ¿no? Sí, al menos. Claro. Bien, Mayra explicaba que posiblemente regresarás como periodista independiente. ¿Y en tu caso, Miriam? No, yo sigo haciendo periodismo. ¿Tú sigues haciendo periodismo? ¿Y sí, volverás al medio en el que estás? No, ahorita todavía estoy viendo eso. Todavía, es verdad, no has desconectado. ¿Y en tu caso? Bueno, yo sí tengo opciones de empleo. El detalle es que yo tengo que regresar a México. Yo continúo bajo el mecanismo del esquema de seguridad. Todavía se tiene que hacer prueba de riesgo. Todavía tengo la junta de gobierno. Todavía me falta una cirugía de mis ojos y algunas otras situaciones que se tienen que atender. E independientemente, si no encontrara trabajo en algún medio de comunicación, yo soy auxiliar de contador administrador. Soy cosmetóloga y capacitadora en interior de minas de carbón, entonces tengo opciones de modo de vida. El detalle es encontrar, primero terminar de recuperarme y encontrar el espacio o el lugar en donde yo pueda sentirme segura para poder reiniciarme. Desde luego. ¿Alguna cosa más que quieran decir, que no haya preguntado? No, solamente que veo yo, al menos en lo personal, con mucho agrado. Me satisface muchísimo el apoyo del extranjero, el apoyo internacional, el apoyo que nos brinda la tabla, porque para nosotros, al menos yo lo tomo con mucho valor, todo y cada uno de las autoridades o las organizaciones, los ONG que nos están apoyando, porque en México como acá, pues vemos que hay situaciones muy similares, pero peor sería no hacer nada, o peor sería quedarnos en el silencio. Entonces definitivamente para mí callar no es mi opción. No lo hice nunca ni como cualquier ciudadana, no lo haría ahora menos al sentir como a mí es un mínimo lo que se me ha arrebatado para todos los compañeros que han dejado a su familia, que han perdido la vida, es que ellos no tienen esa opción. Entonces aquí mucho es lo que se puede hacer al visualizar, al hablar, al denunciar desde acá lo que está pasando. Si no hay un cambio por honestidades, bueno, pues que sea por el llamado de las propias autoridades internacionales. ¿Verdad? ¿Alguna cosa más, Arturo? No, bueno, solo pensar en esto, que para nosotros sería muy importante que ellas puedan regresar así más fuertes, más, ¿no? En el programa, claro, tratamos de en el retorno dar este acompañamiento y pues ahí estaremos con ellas cuando vuelvan, ¿no? ¿Qué cosas se podrían mejorar del programa? Muchas. Yo comenzaría por el tiempo, ¿no? 6 meses me parece muy poco. Puede ser muy poco, puede ser mucho, según para la... Depende. ¿Tú cómo lo estás viviendo en tiempo? ¿Mucho? ¿O 6 meses te parece un tiempo...? Bueno, depende del caso. No, en tu caso, ¿cómo crees? ¿Podría ser un poco más largo? Bueno, no, me parece que es correcto. Correcto, ¿y en tu caso, Mayra? Es correcto, si una semana fuera estaría bien porque sales de ese encierro, de esa presión. A mí me está cayendo muy bien, sobre todo porque tengo algunas situaciones en donde tengo un alejamiento, pues yo creo con el 99.9% de mi familia, entonces pues es diferente cuando estás y que no tienes comunicación a cuando puedo poner de pretexto que no se comunican conmigo porque estoy muy lejos y sale caro. Entonces trato de tomármelo de la mejor manera y está perfecto.
Bueno, nunca dejamos de extrañar nuestro país, claro, porque claro. aún y con todas sus dolencias, con toda la situación en que está siendo recibido por el nuevo gobierno, México no deja de ser hermoso, México no deja de tener sus riquezas, sus bondades y sobre todo esa fortaleza y ese carácter de que pues a muchos de los mexicanos tenemos. Al menos yo trato de ser optimista, porque la violencia como la negatividad nos lleva a estar peores, y siempre he sido de las personas que yo pienso que si yo declaro que las cosas están bien, las cosas van a estar bien y pueden cambiar. Muy bien, eso es muy importante. Y es muy importante también lo que dijiste, que en ese periodo en el que desconectaste y necesitaste desconectar, así como Miriam ha estado ahí, ¿no?, a pie de cañón sin desconectar y ha estado trabajando. Yo también cuando me fui de Colombia duré años sin estar enterada de todo lo que pasaba en mi país, ¿no? Tal vez alguien que iba a Colombia, alguien de aquí iba y venía y me explicaba todo lo que estaba pasando, ¿no? Entonces esas distancias se necesitan, ¿no? Para, bueno, también para uno curarse y para poder ver otras salidas, otras opciones, ¿no? Que es como ustedes también lo dicen, eso también es muy importante. Pues yo creo que ya con eso está. Bueno, importante que sepan que tienen este medio a vuestra disposición para que nos conectemos. También aquí la idea es como hacer un poquito, aquí le decimos xarxa, me imagino que ya saben qué significa esta palabra, es red, en catalán es xarxa, y tanto a nivel catalán como a nivel estatal como a nivel europeo hay una serie de periodistas también solidarios que trabajan y desde diferentes espacios más o menos legitimados. El espacio lo legitimamos nosotras mismas, ¿no? Eso también es importante, y bueno, que aquí estamos para lo que necesiten. Muchísimas gracias. Muchas gracias.